analizar. Gracias por tomar esta comunicación. Miren, Muy buenos días, es un gusto estar aquí contigo. escuchen, Y pues sí, el yo creo que Fisgón. estamos viviendo un momento muy interesante. Yo te recuerdo que cuando inició el sexenio, nosotros hablamos de que al igual que había Voy a ocurrido hacer en ruidos Brasil, al igual que había ocurrido en Ecuador, al igual que ocurrió en Argentina, se podría estar utilizando en nuestro país una estrategia de golpeteo mediático, que es lo que ya se utiliza en estos tiempos para derrocar a gobiernos que no son afines a, al régimen neoliberal global que está centrado en Washington. Y yo estoy Ministerio de la Verdad, de que estamos ahorita ante una embestida, ante una nueva formulación de esta estrategia. Yo creo que el término de golpe blando es un término inexacto. Esto que estamos viendo yo encaja perfectamente dentro de lo que se conoce como guerra híbrida. Y está claramente... Vean, todos los medios de comunicación ahora, tradicionales. Julio Astillero, Carmen Aristegui, una narrativa que está muy estructurada, López Dóriga, y que busca básicamente desacreditar a un actor político específico. Si nosotros revisamos lo que el panorama de medios que tenemos, vamos a ver que desde hace tiempo México, al igual que los demás países de América Latina, tiene una serie de consorcios mediáticos que son los que dictan la agenda. Si tú te vas a Brasil, vas a ver que quien dicta la agenda es O Globo. Si te vas a Argentina, vas a ver que es el Clarín. Si te vas a Chile, verás que es el Mercurio. Y en México son claramente los medios televisivos grandes y sus adláteres, como lo parece ser Latinus. Entonces, yo estoy convencido de que aquí están operando una narrativa que es muy clara, que tiene que ver con la idea de que, es decir, que insiste en la idea de que el actual gobierno es igual a los demás gobiernos. Esta estrategia es curiosa porque se monta de manera muy clara en una cosa que ya falacias de falsa equivalencia en la población mexicana, que es la idea de que todos son iguales y tal. Entonces, a mí me llama la atención que se está, por ejemplo, queriendo construir la idea, y con falsedades, la idea de que este gobierno tiene sus hermanos Briviesca, que tiene su propia Casa Blanca, su empresa IGA, etc. Sin embargo, como bien tú señalaste, ¿no?, los Briviesca eran los hijos de Marta Sagún, esposa del expresidente Vicente Fox. Ellos estuvieron envueltos en todos estos escándalos de interés. Y sí, ellos invertían en Pemex. ¿Por qué creen que Vicente Fox le llamaba sus caballos, no? En este sentido, pues eran cuestiones petroleras, buques. El caso de todo esto que está diciendo, ojo, su Casa Blanca de IGA, que es una mansión enorme que vale, híjole, que eran como 70 millones. Alguien ayúdeme con eso. Pero era un pago por todos los beneficios que tuvo esta empresa. Queriéndolo compartir con eso, comparar con este tema de una renta de una casa, vaya, vean, se está cayendo toda esa mentira. Pero vean cómo llegó y Carmen Aristegui se descara. En un video que subiste, es decir, es claro que estos reportajes no tienen en realidad fundamento, carecen de profundidad. Es decir, una cosa era el reportaje que tú hiciste sobre la Casa Blanca y otra cosa es muy distinta, es el reportaje sobre la Casa de Houston. Y yo sí estoy convencido que hasta eso trabajaron. Para, digamos, quien está operando esto, era importante que tú, Carmen Aristegui, pusieras el tema en tu espacio. Y me parece que esto pues fue un error, porque no es lo mismo el reportaje de la Casa Blanca, que era un reportaje muy documentado, que el reportaje sobre la Casa de Houston, que ya incluso se ha ido que el reportaje de la Casa Blanca que decían, ay, Aristegui aquí hizo una... Ella compra las investigaciones, no es de ella. Pero a ver, ojo con lo que es en este caso.
Fue usada, dice él. Entiendo, poco a poco. Ahora, es curioso porque la estrategia que se sigue es muy clara. Es decir, no importa que el reportaje sea falso, no importa que esté mal planteado, no importa que sea una mentira. Lo que importa es mantener el debate y mantener esta idea en el aire. Entonces dicen, bueno, no, ya salió lo de la... Bueno, ya se desmintió lo de la Casa Blanca. Pero salió lo de un primo, de un tío. O sea, perdón. Así está. Todo esto forma parte de una estrategia de desinformación. Y lo que está en juego es muy interesante y creo que es importante porque tiene que ver con el gran debate que se tiene que dar en México y en América Latina alrededor de la información, alrededor de los consorcios mediáticos. ¿Cómo es posible que los consorcios mediáticos, que efectivamente son una concesión, cómo es posible que estos consorcios mediáticos tengan el poder que tienen, tengan la fuerza que tienen? Y en este... Ojo. Anteriormente, este tipo de consorcios mediáticos, dígase Televisa, TV Azteca, los medios internacionales que actúan aquí, que tienen concesiones y demás, dependían enteramente de la teta del Estado, tenían muchísimo poder e influencia. Cuando los vemos, por ejemplo, así subidos en el avión presidencial, en las comidas con los expresidentes, ¿no? Eran verdaderos banquetazos, se gastaban billones en todo esto. Eran muy felices, amigos, y podían hacer y deshacer, tenían exclusividades, se les pagaban muchos millones, 35 millones de lo que le dicen ahorita a Loret. Anteriormente, ¿se imaginan cuánto no dieron? Hay un tuit de Loret de Mola donde dice, 2014, hoy es el cumpleaños de Enrique Peña Nieto, presidente de México, y hoy, tal cual, el César en Roma nace, y no sé qué, dices, por Dios, por Dios. Miren, ojo con esto, que la USA, y muy bien. En ese sentido, pues yo sí creo, con toda honestidad, que sí es muy importante el debate sobre el dinero. Es importante saber quién patrocina, de dónde viene el dinero, cuánto cuestan las cosas, quién está detrás. Y perdón, yo... ¿Se acuerdan? Hasta el presidente mismo de México lo andaba diciendo en cadena nacional. A ver, ¿por qué la embajada de Estados Unidos está patrocinando y apoyando a Claudia X González? ¿Por qué está la USA ayudándoles? ¿Por qué estos verificadores, que son la policía del pensamiento, ojo, están siempre ayudándoles, trabajan con ellos, eran ex colaboradores algunos de Carmen Aristegui? ¿Por qué no? Vas uniendo los puntos, vas viendo de dónde viene el dinero y... Yo no me engaño, yo estoy convencido de que el debate de medios es un debate que se tiene que centrar alrededor del tema de la verdad, alrededor de lo que es veraz, de lo que es verídico, y me temo que no está centrado en esos puntos. Y yo sí creo que necesitamos abrir este debate. Totalmente de acuerdo, y de eso se trata. Por supuesto, te aprecio que estés aquí para dar tus puntos de vista y análisis. Mi queridísimo Rafael Barajas el Fisgón, sobre el punto de un error o no un error, déjame plantear mi punto de vista acerca de por qué sí publicar lo que publicamos. Yo entiendo lo que planteas sobre que... Ojo, Carmen Aristegui, no, te voy a dar mi justificación. Vean cómo ya se quita la máscara. Un evento noticioso, en mi opinión noticioso, periodístico, que fue el reportaje, detona una serie de circunstancias que se pueden analizar de muchas maneras, pero déjame regresar al punto de origen. Todo se cae, de lo que detona toda esta circunstancia. En mi opinión periodística, como es opinión o criterio editorial, pues puede compartirse o no. Naturalmente, hay periodistas que preferimos publicar a no publicar un asunto que tuvimos acceso para hacer pues del conocimiento de nuestra audiencia. En mi opinión, ese reportaje, que es un reportaje hecho por 3 periodistas muy serios. Tenemos un periodista como Raúl Olmos, que no sé si tú discutas la trayectoria periodística de Raúl Olmos, que ha hecho una gran contribución. Después del reportaje, sí, como bueno, no. pero bueno, déjame terminar. Rafael, no, terminar. Estamos en el se enchila Carmen Aristegui en ese sentido. Un reportaje, en mi opinión, de gente como Gutiérrez Vega o como Ayala o como Raúl Olmos, en mi opinión, 3 periodistas muy serios que han contribuido con muchos otros temas a lo largo de sus respectivas trayectorias,
colocan a la mesa un asunto donde hay información específica. Hay una casa con estas características ocupada en su momento por quien es el hijo mayor del presidente y su esposa. Es una casa propiedad de un ejecutivo, de una empresa contratista de Petróleos Mexicanos. Hay también una serie de informaciones respecto a la evolución de los contratos de esta empresa Baker Hughes con Petróleos Mexicanos, y esos elementos, el conjunto de elementos, en mi opinión periodística, eran suficientes para mostrarle al público, a la audiencia, que había un asunto que merecía y merece una información más amplia. Se cayó todo eso, ¿eh? Sí, en eso estamos. Pero la información implicaba, entre otras cosas, preguntarle a los que rentaron la casa. Ya Carolyn Adams explicó cómo fue el asunto. La esposa del hijo del presidente. Eso, el reportaje de Olmos y de compañía está. Yo entiendo lo que me estás diciendo, entiendo perfectamente bien lo que me estás diciendo. Pero tú dices profundizar en el tema implicaba, tú dices que hay que profundizar en el tema, eso implicaba consultar a la otra parte. Bueno, hemos buscado, Carola, lo que te digo que los hemos buscado y no hemos tenido respuesta. Ese es otro tema. La otra cosa, sí, pero ya está claro lo que dijo Carolyn Adams, ya está claro lo que dijo López Beltrán. No salen ni a disculparse, ¿no? A esta estrategia de descrédito, ¿sí? El que fueras precisamente tú la que publicara el reportaje, la que lo reprodujera, porque perdón, yo sí estoy convencido de que estamos ante una estrategia de golpe blando, y estoy convencido de que la estrategia es muy sofisticada, y estoy convencido de que lo que vamos a ver en las alternativa, queridísimo, déjame decir, la alternativa, a ver, vamos al punto. Lo cayó para que no siguiera. Y te agradezco que estemos aquí, aunque se nos acabe el tiempo lamentablemente, pero bueno, la alternativa era, bueno, tan sencillo como esto. Yo tuve supuestamente van a volver a el reportaje, otra plática, etcétera, y en mi opinión periodística, en mi criterio editorial, ese reportaje en específico de Olmos, Ayala y Gutiérrez Vega era un reportaje, o es un reportaje con suficientes elementos para ser publicado y merece, desde luego, una subsecuente investigación. Pero ahí el tema era, la alternativa era publicar o no publicar. En tu opinión, yo no debí haber publicado ese reportaje porque de esa forma yo me convertí en parte de un asunto golpista, cosa que desde luego no es mi intención. A mí lo que me preocupa es que te hayan usado. No, la decisión fue mía. Ya se le cayó. Ya me quito, yo sí estoy de este lado. Pero esto es lo que me preocupa, porque es un golpe doble. Te pegan a ti y le pegan al proyecto. El que me ha pegado es el presidente. El que no para de pegar a los periodistas es el presidente. Ojo con eso. Y también, yo creo que tú también te metiste el pie. Saludos, Morocco. Pues bueno, esa es una opinión tuya, desde luego es parte del análisis. Pero bueno, dejemos aquí el punto, te propongo, a reserva de seguir hablando, que eso es lo que yo te invito a que hagamos, porque de eso se trata. Ahí diríamos que, como dicen los clásicos, vamos a serenar este programa en lo que se pueda, porque en medio de este Carmen fue la que estaba contexto ya intoxicado, ya verdaderamente caldoso, pues tenemos que apostar por esto que tú y yo estamos haciendo, es decir, discutir abiertamente los puntos para de vista desviar, y los que cada quien tenga al respecto del asunto. Para ir desviando el tema, ¿de dónde viene el dinero? ¿Cuáles son los intereses que van guiando toda esta situación? ¿Por dónde va? Ojo, ahorita, ay no, está caldoso, el presidente, esto, el otro, nos vamos, se me acaba el tiempo. Ojo con eso, son expertos actores. En mi intención, para nada hay algo que tenga que ver con afanes golpistas, de ninguna manera. En mi intención tiene que ver el trabajo periodístico y que la gente tiene derecho a saber esto y lo que se tenga que explicar de esto y de las derivaciones del famoso reportaje. De eso se trata, en mi opinión. Y también se trata de saber cómo funcionan los medios. De acuerdo, y también se trata de saber cuáles son las lógicas dominantes dentro de los medios mexicanos. Y aquí hay un problema que es muy serio. Es decir, parece increíble que haya pasado un segundo o tercer plano el tema del dinero con el que se patrocinan estas cosas. Es decir, no es un problema no es un problema que no le importa a la opinión pública. Le tiene que importar a la opinión pública quién paga los reportajes y por qué y para qué los paga. Y la otra cosa, Carmen, es que sí tenemos que revisar constantemente cómo funcionan y cómo han funcionado estos operativos mediáticos en toda América Latina. Y perdón, creo que estamos en medio de uno de esos operativos. Bueno, te prometo se dan cuenta que se nos acabó el tiempo. Ya se nos acabó ya. Y sigamos analizando y discutiendo el asunto, ¿te parece?
Me parece perfecto. Fantástico. Yo te agradezco mucho que estés aquí. Yo te agradezco mucho porque aprecio mucho tu inteligencia, tu manera de histórica, ¿no? Darle No cachetada con guante blanco. Analizar a los medios ayer. Has hecho desde luego un trabajo muy importante a lo largo de tu historia. Y bueno, yo te aprecio mucho que estés aquí y que si te anima el asunto, pues sigamos abordando la cuestión. Porque sí, ciertamente estamos en un momento sumamente delicado en donde estamos viendo cosas, en mi opinión, bastante graves, como que se pueda o no romper la propia legalidad a favor de que se sepa que tal o cual periodista tiene tal o cual ingreso, entre otras cosas. Así que vamos a ver de Ricardo Rafael, ¿No es la legalidad, Carmen? Bueno, mi opinión sí. Bueno, depende de lo que estás diciendo. A ver, los periodistas en todo caso... No, vamos a discutirlo, lo tenemos que discutir. Pero además, independientemente de que rompa la legalidad, yo creo que es un debate que se tiene que dar en los medios. Bueno, pues en eso estamos. Evidentemente. El debate de los medios, supuesto que es importante. ¿Qué tan metida está la USA de nuestro país? ¿Qué tan metida está la National Endowment for Democracy? ¿Qué tantas ligas tenemos con todas estas cosas? Por supuesto que eso es parte del debate. Venga el debate y digamos que esta es una aproximación al tema porque fueron estos minutos que nos has concedido esta mañana y ya nos pondremos de acuerdo para seguir discutiendo pues de la manera más amplia, de la manera más plural posible, precisamente algo en donde se están jugando muchísimas cosas. Así que te mando un abrazo, Rafael, gracias por estar aquí y seguimos en contacto. Ahí está, amigos. ¿Ya vieron cómo son las cosas? Lo que está pasando en México. Esta situación ya está con todas sus palabras. ¿Dónde están estos intereses? ¿Quién patrocina? ¿Quién paga? Vean, por ejemplo, en este caso, ¿no? Miren. Porque hay muchos intereses de corporaciones y demás. Mira, Dolly Esteves, que es del aparato, ¿no? De Estados Unidos, el soft power. ¿Que no debería de estar gobernando en lugar de descalificando a todo aquel que no piensa como ustedes? Jesús Ramírez Cuevas, que es el de comunicación, mira, Ricardo Rafael es uno de estos golpistas. Asegura que el presidente miente al señalar de cobrar en el INE México. Es este organismo independiente que se encarga de las elecciones en nuestro país. Entonces, ahí le pagan chayote, ahí le pagan dinero. Y aquí están las pruebas, enlaces de que esta lista de proveedores, si él dice que no cobra, pues que lo aclare el INE, ¿no? Ahí está, Ricardo Rafael de la Madrid. Y vamos viendo, ¿no? Escuchen esto. Lo que se llama Carlos Alarraqui. No. Ese es un genio. Él es un genio de la manipulación de la información. Espérenme, voy a quitar esto por si tiene derechos, ¿no? La imagen. Pero ojo con lo que dice. Ese es Roberto Madrazo, patrocinador de Latinus. De ahí surge mucho. Y ojo con la Alarraqui. Yo no. Obrador. Sí. O el presidente. Sí, manipula la información. Sí, lo manipula muy bien. Ojo. Eso sí, pero un genio de la comunicación no lo es. Yo tenía, como no me contrató nadie, así que lo puedo decir con una tranquilidad, yo tenía la solución a nivel de mercadotecnia. Ajá. Esta campaña no se gana con publicidad, se gana con propaganda. Y mientras más mentiras des contra Morena, mejor te va. Ojo. O sea, y empiezas a decir, digo, yo sé en qué estilo hacerlo. Sí, claro. Y mientras le desvías la atención a Morena, ya estás con un tema nuevo. Entonces Morena te va a contestar esto, no, y es historia porque ya viene la nueva. ¿Se dan cuenta? Es esto. Que si los hijos, que si los chocolates, que si etcétera, que si los niños con, ya saben, o sea, ven todas sus mentiras. Es propaganda, es muy fácil. Yo recuerdo una frase que me llama mucho la atención. Esta frase de Winston Churchill, que dice, la mentira le da al mundo la vuelta antes de que la verdad se ponga los pantalones. Oye, Robert. Esta es la disidencia mexicana, amigos. Esta es la disidencia mexicana. Pero vamos a cambiar de tema un segundo. El lunes salió un artículo en que Pico, tu hijo, y Alex, tu yerno, eran accionistas de Latinus con otras 3 o 4 personas. Sí. Primera pregunta, ¿es cierto? Sí, totalmente cierto. ¿Tú sabías? Pues sí. Sí. Como papá. Sí. ¿Tienes algo que ver? No, nada. Vea la cara. Porque no me invitaron. Cuando mueve los ojos hacia la izquierda, cuando dice no nada,
y hace ese volteo. Es una mentira, amigos. Yo soy un experto en detectar a cualquier tipo de personas, ¿eh? Los hijos no tienen madre, a mí me pasa igual. Mírenlos. Los hijos no me hicieron la menor invitación. Pero sí estaba yo enterado por la plática que se da en cualquier familia de lo que los hijos están haciendo con sus proyectos. Normal, sí. Y Alexis directamente ha estado muy involucrado y Federico en otra forma, pero también está involucrado. Y nunca se ocultó. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta por qué es necesario ver quién pompó? ¿De ladrón está surgiendo todo esto? O sea, miren cómo eran antes. Esto era cuando avión presidencial, todos tomando champana encima y todo. Miren, cuando no protestaban, qué tiempos aquellos, don Susanito, ¿no? Vean, eso era los tiempos dorados de esta gente. Nada más quiero que ustedes se den cuenta de la situación en México, de lo que estamos pasando, ¿no? Porque cuando van en contra del status quo, cuando van en contra de la narrativa, cuando la policía del pensamiento dice, no, esto va en contra de nuestros intereses, esto va en contra de las empresas, esto va en contra de la dependencia energética, esto va en contra de la dependencia económica, esto va en contra de la dependencia alimenticia, esto va en contra de la subversión ideológica, esto va en contra de las divisiones de los pueblos, esto va en contra de que la gente se dé cuenta que existe y debe de estar la meritocracia, cuando con esto, ¿quiénes se beneficiaban? Solo el 1%, amigos. O sea, es un censo. En Twitter pesa más el que grita más, el que repite más veces las cosas. Ojo, pero es Loret de Mola. Si tú piensas que lo que se opina, que un trending topic es la opinión de un país, no le has entendido a la herramienta que Twitter. No le has entendido a la herramienta, ¿no? Ellos mismos lo saben. Ellos son los manipuladores, amigos. Ellos son los manipuladores. Nada más para que se den cuenta cómo están estos. Vean, esto es lo que les comentaba de este space donde se habían emocionado dentro de la ultraderecha, ¿no? Los conspiradores. Vemos todas estas imágenes, ¿no? Lili Telles, todos. Vean. ¿No? Y vean cómo ayer México levantó la más fuerte que los revolucionarios de Zapata y Villa. O sea, comparando, por Dios, en una herramienta que sabemos que está ampliamente tocada, ¿no? No nos subimos en un tren con armas y adelitas, pero nuestra vía se llamó tweet. Cruzó fronteras y eso es lo que puede digerir hasta el momento. Las redes no estaban en su suma y los golpeamos duro, México, ¿no? O sea, vean, ¿por qué no lo hicieron en plataformas donde no es posible hacer ese tipo de manipulaciones, ¿no? Caso de YouTube, es muy complejo que puedan hacerlo así, ¿no? Les costaría muchísimo. Nada más fueron como 60,000 personas en su space y ya estaban, lo logramos, hicimos la revolución de teclado. Dice Sergio Estrado: Pablo, qué vergüenza con Roberto Madrazo, que no sabe de dónde vino de su padre romper los tratados de Bucareli. Vean, es que ahí los vimos, ¿no? Riéndose, aceptándolo. O sea, dice Simón Pérez: Pablo, la foto de Álvaro Delgado protestando enfrente de Peña Nieto y todos los periodistas voltean. Sí, ¿se acuerdan? Álvaro Delgado, precisamente por todo el tema de lo que hoy en día se cuelgan estos pseudo periodistas, ¿no? Y que nos vamos a callar porque acá la violencia en este sentido. Y antes, ¿dónde estaban ellos? Mira, calladitos, porque estaban bien maiceaditos, ¿no? Mientras repartían chayote, todos calladitos. Esos nefastos se cubrían y se cubren aún sus marranadas. Exacto. ¿Dónde están, por ejemplo, en este sentido? Estos reporteros, por ejemplo el caso de La Mañanera, que fueron a hacer, obviamente, esto está bien, ¿no? Exigir seguridad. Pero esa es la gente, esa es la tropa. Esos son los que ganan el mínimo. Esos son los que les patean los medios de comunicación, ¿no? ¿Y dónde están? A ver, esos 35 millones que gana Loret de Mola, si se repartieran mejor entre todos, tendrían una vida más digna. No ganando 4,000 pesos,
no ganando 3,000 pesos. Para que vean. Los tiempos que dice comprados dirás, Pablo, dice Alex Conde, pero les quitaron el billete y ahora afortunadamente hay mucha gente en las redes que expone la verdad exactamente. Johnny Dalton, Pablo, buenas noches. Lo que se dio a conocer de cuánto gana Carlos Loret es solamente lo que salió a la luz. ¿Quién sabe cuánto realmente ganará? No tendrá... van por, a ver, investigar sus propiedades, ¿no? A ver quién pompó, porque esto dará... Porque el dinero de ahí, la gran parte ha salido de las arcas del gobierno. Son tiempo y aparte son organismos, son concesiones públicas. ¿Alguna vez llegaste a pensar qué pasaría esto con la libertad de expresión de todos nosotros? Era inevitable que llegara a la situación de la policía del pensamiento. Ahorita, como se está rompiendo todo esto, ¿por qué creen que quieren traer a los ministerios de la verdad a nuestro país? Están utilizando todas las herramientas políticamente correctas que son los periodistas. ¿Cómo les podemos decir, no? Que se dicen independientes, pero cuando vean de dónde viene la lana, qué organismos les dan, se cae el teatro, ¿no? Debe seguir imperando la verdadera democracia en nuestro hermoso país México, concuerdo, Andrés. Pablo, el INAI no quiso investigar a Loret de Mola. Sí, supuestamente que porque no estaba en sus facultades hacerlo, ¿no? Es otro organismo como el INE, que son de estos organismos que no hacen nada. De esos organismos que, o sea, cuando era el tema, ¿cuál era este tema que querían investigar? A ver, danos la información. Se tardaba, no la daba. ¿Por qué creen, no? Porque tocaban a los que los pusieron en estos puestos. O sea, ya era un organismo independiente que iban a desaparecer, ¿no? Todos estos de los fideicomisos, era un dineral el que se iba, amigos. Pero bueno, voy a dejarlo hasta acá, porque si no va a decir, Pablo, ya eres como todos estos, el chapucero, profe de RI y demás, te volviste youtuber pro AMLO. No, no es así, amigos. Pero quiero que vean, para ver este tema, relacionado con la libertad de expresión y relacionado con lo que estamos viviendo ahora, amigos. Cómo se maneja en realidad el planeta. Ustedes saquen sus conclusiones y yo no quiero que ustedes opinen o piensen como yo opino y pienso. Ustedes son libres de decidir qué analizar e interpretar sobre esto que les acabo de decir. Para la Gran Humana MX se despide Pablo y recuerden esto siempre. Piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son, sean empáticos, amigos. Nos vemos hasta el día de mañana, cuídense, descansen. Gracias a todos aquellos que me apoyaron con un super chat, gracias a los que estuvieron presentes hasta el final, aquellos que me dejaron un like. No se olviden de poner un like, de compartirlo en sus redes sociales, suscríbanse y aunque ya estén suscritos, vuelvan a checar si está la campanita y pónganle en la... donde dice todas las notificaciones. Si cuando hay un en vivo, que hay un video en Premiere, suba y comparta algo en la comunidad, ustedes tengan la notificación. Amigos, muchas gracias. Nos vemos hasta el próximo videoprograma. Se despide Pablo. Hasta mañana. Piensen siempre críticamente. Hasta luego.